ya vamos a comenzar a trabajar en la implementación. Ustedes se van a poner el rol de que están liderando una implementación de Business Analytics en una empresa. Yo les cuento un poco cuál es el paso a paso que habitualmente sigo. Nosotros lo primero que hacemos es, una vez contratado, ya cerrado el acuerdo, es presentar el proyecto. Presentar el proyecto, ¿qué significaría? Es decir, se les muestra un poco las bondades de lo que va a ser el Power BI, a dónde vamos a llegar, bien, a dónde se quiere lograr o a dónde vamos a poner la información disponible, y se dice cuáles son los pasos que vamos a seguir. Se presenta un pequeño diagrama de Gantt con el proyecto en sí. Nosotros vamos a simular eso. Es decir, vamos a simular cada uno de los pasos. Bien. Y el primer paso, que es fundamental, es definir los indicadores que queremos mostrar. Para nosotros es crítico. Es la primera entrevista. Es cuando nos sentamos con el tomador de decisión, ya sea el CEO, un director, un jefe de área, un supervisor o quien fuera el que va a ser el usuario final de ese panel, para preguntarle, esencialmente nosotros decimos, ¿cuál es lo importante para vos? ¿Cuál es la pregunta clave del negocio? Bien, hay un artículo que siempre lo menciono porque para mí es un título de cabecera, que es una publicación de Harvard de febrero del 2019, donde hay un artículo web que ellos le llaman el Key Business Question o las preguntas que responde nuestro negocio. Bien, y dicen siempre ellos que es el puntapié inicial para poder nacer con todo esto. Y generalmente yo lo hago después de la presentación inicial, donde les mostramos las bondades del producto. ¿Por qué? Porque siempre pasa, o en el 90% de los casos, cuando yo comienzo esta introducción o esta primera etapa, digamos, del trabajo, donde yo le digo, ¿qué querés mostrar vos? Es normal que me presenten exactamente lo que ellos tenían viendo. Y ellos me dicen, mira, yo me conformo con que vos me mostres estos Excel que tengo acá, pero que sean rápidos, porque nos lleva mucho trabajo hacerlo. Y por ahí nos equivocamos. Entonces siempre la idea inicial se tiene que la herramienta o el Power BI o cualquiera de las herramientas de Business Intelligence que hay disponible, lo único que hacen es suplantar un Excel. Y no es así. Bien, porque son dos cosas totalmente distintas, la forma de trabajar y cómo se va a obtener esa información. Entonces, uno lo tiene que ir guiando en cuanto a eso, en cuanto a las posibilidades que se puede tener. ¿Por qué? Porque habitualmente la persona tiene los límites de ese Excel, entonces te dice, mira, nosotros habitualmente sacamos esto, y le decís, che, ¿por qué no mirás la rentabilidad de tal manera? ¿Por qué no mirás un análisis por zona? No, porque ese dato no lo podemos sacar, porque en el Excel me toma hasta 1 millón de registros. Imagínate, tenemos 600.000 clientes, 4 meses de operaciones, una locura. Y bueno, así pasa muchas veces. Entonces, está en nosotros cómo vamos a diagramar ese ir y venir de, yo siempre ejercicio, cuando son empresas medio difíciles o casos complejos, hago un roleplay con alguien de mi equipo para más o menos ir viendo a ver qué puede ser, nos diagramamos un poco la idea de esquema de presentación y con eso nos apersonamos a la reunión esta, que como les digo yo, es una reunión crítica, porque nosotros acá parte de todo lo demás que vamos a hacer, ¿bien? Porque desde definir exactamente qué indicador queremos tener, nosotros nos vamos a preocupar ahora de buscar el dato, que sería el segundo punto. Bien, vamos a tener que investigar a dónde está esa información, si está en el ERP, si está en una fuente externa, si está en algún sistema de gestión específico que tengan. Es decir, hay 1000 opciones en este punto. Pero vamos a ver cuál es mi papel de trabajo y vamos a tratar de simular ese roleplay que yo hago con el ejecutivo o con la persona tomadora de decisión que nos contrata el servicio. Para eso yo uso una herramienta que, bueno, en realidad habitualmente yo trabajo directamente con una agenda manual donde me siento y empiezo a escribir, porque muchas veces estar con la computadora tomando notas es medio complejo, con la tablet también. Entonces yo lo que hago siempre es primero un borrador que me hago en una agenda manual. Yo siempre uso las Moleskine hace muchos años, las tapas negras, esas tradicionales que siempre se ven en las películas. Bueno, yo siempre, a pesar de tener toda la tecnología, notebook, tablet y todo ese tipo de cosas, me gusta la escritura a mano en esta reunión. Y después las paso. Yo uso Notion, es una aplicación, viene para Windows, es gratis, donde yo armo mi papel de trabajo y voy siguiendo el proyecto en este punto. Entonces lo llamo definición de indicadores. Entonces hagamos de cuenta que nosotros vamos a armar un panel para los vendedores, para que el vendedor salga a la calle y que en su celular pueda ver toda la información del cliente.
Entonces nosotros vamos a preguntar al vendedor, ¿qué es lo que usás habitualmente en tu día a día? Es decir, ¿cómo haces tu día a día tu gestión? Entonces el vendedor dice que pida a la administración, póngale el caso, estemos simulando una conversación, un roleplay, como le llamamos nosotros, donde él pida a la administración la información del cliente. Le digo, ¿qué pedís? Mira, a mí me tiran una cuenta corriente, me dice él, me tiran una cuenta corriente de cliente donde veo los movimientos, lo que está debiendo, me tiran un listado de saldos para saber qué es lo que tengo para cobrar y me dan el último mes de venta que haya tenido la operación. Y le digo, ¿y te dan planillas separadas? Sí, me dan todas planillas separadas. Entonces empezamos a ver cuáles son, y empezamos a deducir nosotros cuáles son las medidas principales que él tiene. Ventas de sus clientes, y empecemos a pensar en que sería conveniente hacerle la venta un ranking. Bien, entonces, y veamos esos rankings cómo sería. Entonces podría ser por artículo, por zona, bien, y por grupo de clientes, si se puede llamar así, si es que estarían clasificados. Bien, todavía nosotros no sabemos cómo está el ERP y si está esta información o no disponible. Bien, acá podemos poner por artículo, rubro, bien, y dejemos esto así. Y aparte también pongamos las ventas cronológicas. Bien, ¿qué significaría eso? Bien, que serían las ventas, perdón, cronológicas. Bien, las ventas que están, digamos, en el tiempo, a ver cómo fue. Ahora él también mencionaba que le interesaba, y por supuesto le debe interesar la cuenta corriente, es saber cómo lleva la deuda, digamos, los saldos que tiene a cobrar o cómo pagó el cliente. Entonces, definamos un grupo, cuenta corriente, y empecemos a trabajar sobre la cuenta corriente, a ver qué puede ser. Primer punto, me gustaría tener todo el histórico de operaciones. ¿Qué significa todo el histórico de operaciones? Tener todas las facturas, todos los comprobantes vendría a ser de venta que nosotros hayamos tenido, las notas de crédito, notas de débitos y también los recibos. ¿Para qué? Para poder ver cuál fue la estrategia de pago que se dio el cliente este. Es decir, para más o menos tener los días de venta que hemos tenido en la calle. Es decir, si habitualmente él paga 30 días, 40 días, 30 días de contado. Es decir, para ver un poco el historial ese, porque seguramente va a tener una incidencia en el precio. ¿Por qué razón? Porque nosotros veremos si le ponemos algún componente implícito financiero o no, es decir, en el momento que él venda. Entonces, histórico de operaciones, y lo pensemos histórico de operaciones, básicamente que integre facturas, nota de débitos, perdón, nota de crédito, recibos. Bien, con esa información estaría. Y luego los saldos de cliente. Bien, entonces vamos a tratar de armar un panel con esta información esencial. Bien, tengamos de cuenta que lo que estamos por hacer ahora también es muy diferente armar un panel para dirección que un panel netamente funcional o un panel netamente operativo, que es el que nos atañe en este punto. Bien, entonces recordemos el contexto, un vendedor está en la calle, como yo siempre hago un ejemplo cuando doy las capacitaciones por ahí comerciales. Digo yo, imagínense esta estrategia. Nosotros tenemos un vendedor que tiene que ir al norte o a la zona norte, digamos, que nosotros estamos vendiendo, donde hay 100 clientes posibles. Pero él tiene tiempo para visitar solamente 60 clientes de esos 100. ¿Cómo hacemos nosotros para poder definir cuál es el mejor cliente para visitar? Entonces imagínense esto, el que tenga mejor operación de venta, bien, el que nos haya comprado más productos, sería conveniente ponerle la rentabilidad, pero no le ponemos acá la rentabilidad, pues ya sería complejizar un poco y a veces los vendedores no están habilitados para ver el margen bruto que están teniendo cada cliente, porque es una información muy crítica para la empresa. Ver quiénes son los que tienen más, porque el segundo punto es ver cómo ha sido, si ha sido pagador o no. Es decir, si es un cliente que tiene una buena conducta financiera, si nos paga bien en tiempo y forma.
Y por último, que no tengamos grandes saldos a cobrar de ese cliente o que estén con problemas. Entonces, con la combinación de estos tres puntos, él podría rankear sus clientes, haciendo una ponderación que se podría decir. Bien, por un lado decir, bueno, a ver, quiénes son los clientes más compradores o que mejor rotación de ventas que tuvo, cuáles son los que mejores comportamientos financieros tuvo y cuáles son los que menos problemas a la hora de cobrar está teniendo. Entonces, ya tenemos definido la primera parte de la información. Bien, lo que era el primer paso, definir los indicadores. Ahora bien, en función de eso, lo que yo hago siempre es el segundo punto, bueno, ¿de dónde saco esta información?